Vamos a empezar una miniserie que le llamé El hombre espiritual. El día de hoy vamos a hablar tema número 1 que se llama el hombre que agrada a Dios. Abel fue el hombre que supo qué ofrecerle a alguien que tenía todo, ¿no? La forma de que una persona sepa qué es lo que te gusta a ti, nada más hay dos formas, ¿no? Una es que tú se lo digas y la segunda es que la persona que te quiere regalar algo te conozca. Entonces, quiero asentar algo antes de hablar a detalle del evento de Caín y Abel. Quiero decirles algo que viene en Lucas 11. Esto es algo muy importante porque esto sienta la base para la conclusión del tema. Lucas 11, versículo 49 al 51. Voy a leerlo, Lucas 11, del 49 al 51. Dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les levantaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Eso lo está diciendo Jesús. Entonces, el énfasis que quiero hacer es que Abel es contado entre los profetas. ¿Cómo es que Abel profetizó? El profeta le llama a la gente de parte de Dios, pero no tenemos registro bíblico de que Abel haya hablado a nadie. Sin embargo, de alguna forma que vamos a descubrir el día de hoy, la vida de Abel era profética. Los actos de Abel fueron proféticos. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla la verdad de Dios. Esa es una forma de definirlo. Y la segunda forma de definirlo es alguien que actúa una verdad de Dios. Es decir, una persona que hace una mini obra de teatro de algo que dice algo de Dios. ¿Sí? Esas son las dos formas de ver a un profeta. ¿Okay? Entonces ya con eso vámonos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer la historia de Caín y Abel. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero le vamos a dar un enfoque diferente porque estamos hablando de un hombre que agrada a Dios. Fíjate, capítulo 4 de Génesis, versículo 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo caso guarda de mi hermano? Hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Regresaremos a esta historia, yo creo que la siguiente semana. Fíjate, aquí hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Ya vimos, ¿no?, que solo los que conocen a las personas pueden saber sin que la persona les diga qué regalarles, ¿no? En este caso vimos que Abel le regaló algo a Dios, una ofrenda, un regalo, ¿sí? Y Caín también le regaló algo a Dios, una ofrenda, un regalo, ¿sí? Pero aquí en las dos ofrendas había algo en la ofrenda de uno que le agradaba a Dios más que la otra. Pero no solamente eso, no sé si te diste cuenta, pero antes de hablar de la ofrenda, la Biblia hablaba de la persona, ¿sí? Dice el versículo 4, dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. De tal forma
que no sé si te lo imagines tú, pero imagínate que alguien que no te cae bien te regale algo que te gusta, como que es un trago agridulce, ¿no? Un poquito amargo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo necesitas, a lo mejor te agrada, pero el hecho de que venga de alguien que a lo mejor no checa contigo, hay algo ahí, ¿verdad? Entonces, sí era una ofrenda en el sentido, en una ofrenda profética en el sentido, pero primero estaba la persona antes que la ofrenda. Y si te fijas, cuando describe a lo que sucedió con Caín, dijo en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero habla de la persona y luego habla de la ofrenda. Puede suceder, ahorita vamos a comentar un caso en donde las personas estén dándole a Dios lo que Dios desea, pero Dios no le agrada a las personas, porque no están bien con Él. Y también puede suceder que la persona ni siquiera le esté dando lo que a Dios le agrada y ni la persona le agrada, que es el caso de Abel. Entonces, ¿por qué rechazó? La Biblia dice por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Sí lo dice. Sí lo dice. Y vamos a enfocarnos un poquito en Caín brevemente porque al final quisiera hacer un énfasis en Abel. Eso lo vemos en Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 10 al versículo 15. Fíjate. Primera de Juan capítulo 3 del versículo 10 al 15 dice: pero en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, o sea, está usando a Caín y Abel como ejemplo y está poniendo a Caín como hijo del maligno y está poniendo a Abel como alguien justo. Y luego con ese ejemplo nos empieza a explicar algo que aplica para nosotros. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es decir, si te pareces un poco a Caín o mucho, si te pareces mucho a Abel o un poco a Abel, lo que va a suceder es que los Caínes, los hijos del maligno, te van a aborrecer. Y la Biblia te está diciendo: no te extrañes de que haya personas que te aborrecen, ¿sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego dice el versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si te acuerdas del Sermón del Monte, Jesús puso al grado del homicidio las personas que aborrecen o las personas que odian a otras personas. Porque el origen del pecado hay un pensamiento que le da combustible al pecado cometido. Las personas no nada más, Caín no llegó nada más a matar a Abel porque sí, hubo un pensamiento, luego hubo una emoción y luego una intención y luego el acto. Es un mecanismo. Se inicia el mecanismo en base a un pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Mis obras son malas, Caín, yo soy malo, mis obras son malas y la de mi hermano son justas, entonces yo aborrezco a mi hermano. ¿Por qué? Sencillamente porque Caín fue la persona que inventó las religiones. ¿No estás puesto a pensar en eso? A ver, Caín le ofreció algo a Dios que a Dios no quería, y tampoco Dios lo quería a él porque su corazón no estaba correcto. Entonces Caín tenía una religión. Ya estamos haciendo una distinción entre las personas que son aceptables a Dios y todas las personas que le ofrecen cosas a Dios sin que Dios lo acepte. Aunque realmente la persona con toda sinceridad está
en su mente diciendo, no, esto le va a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, el acercarse a Dios para los beneficios que le da Dios es algo que a Dios no le agrada. Ahora, tú dices, bueno, pero esto sería algo que pensaría. Yo lo pensé cuando estaba tratando de razonar esto. Dice, oye, pero cuando Dios le dice a la gente que haga algo y las personas lo hacen, entonces Dios lo debe de aceptar. La respuesta es no. Y te voy a poner un ejemplo bíblico de eso en Isaías capítulo 1. Dios dice algo, le dice algo al pueblo. Y en Isaías la gente ya conocía la ley. Caín y Abel fueron muchísimos años antes de que Moisés llegara. Isaías capítulo 1, versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El versículo 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El invocar asambleas no lo puedo sufrir, ni son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 16. 1. Versículo 16 del mismo capítulo. Dice Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego el versículo 18, mucha gente se lo sabe de memoria, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres o oyeres, comeréis del bien de la tierra. ¿Qué está pasando ahí? La gente, los sacerdotes, la gente que estaba encargada de hacer los sacrificios y de hacer todo lo que a Dios le agradaba, Dios lo que Dios había dicho, esto quiero que me den, esa gente lo hacía religiosamente, pero por el otro lado estaba haciendo las cosas malas. Y Dios les está diciendo, hey, si ustedes se arrepienten, les voy a aceptar sus ofrendas. Y no le hace que sea lo más terrible, no le hace que sea rojo su pecado, yo lo puedo hacer blanco, si ustedes se arrepienten. Entonces, la misericordia de Dios está en toda la Biblia. De hecho, no sé si te diste cuenta cuando leímos la historia de Caín y Abel, pero Dios le advierte a Caín. Es lo mismo, ¿no? Hey, el pecado está a la puerta, pero si te arrepientes, vas a ser aceptable igual como tu hermano. Pero no escuchó. Así también le dice aquí a la gente, al pueblo de Israel, hey, el pecado está a la puerta, estás cometiendo pecado, pero si te arrepientes, te voy a aceptar. Ese es lo que podemos decir de Caín. Ahora, vamos a enfocarnos en Abel, porque el Abel es lo que nos importa. El título del mensaje es el hombre que agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supo lo que le agradaba a Dios a Abel? Es una buena pregunta, ¿no? Y esa respuesta la vamos a encontrar en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, antes de leerlo, Jesús está hablando con una samaritana. Los samaritanos, para que te des una idea, era una mezcla entre judíos y asirios. Los asirios eran un pueblo tan cruel que cuando llegaban a conquistar a otro pueblo, lo que hacían era agarraban a la gente de esa nación y se la llevaban y la esparcían por todas las naciones que ellos dominaban, y a las mujeres, a los niños, a gente inocente, las acribillaban de una forma sanguinaria. Entonces, ese pueblo se mezcló con la gente judía, la gente de Israel, y se hicieron los llamados samaritanos. De manera que no solamente fue una mezcla de sangre, sino también fue una mezcla religiosa, porque adoraban a los dioses de los asirios y a los dioses paganos de la región, y al mismo tiempo adoraban al Dios de Israel. O sea, tenían una mezcolanza de todo, ¿no? Entonces esta mujer
tiene un encuentro con Jesús y tiene una duda, bueno, tiene una necesidad más que una duda, ¿no? Y al tener esa duda ella le dice a Dios qué es lo que ella hace para su religión. ¿Sí? Y Jesús le explica qué es lo que tiene, qué es lo que necesita ella para agradar a Dios. ¿Sí? Fíjate, entonces ya con eso vamos a leer el versículo 20 al 26, dice aquí, es la mujer hablando, dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre busca que le adoren adoradores en espíritu y en verdad. Y luego Jesús viene diciendo, el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sea que de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ellos esperaban que viniera alguien que les dijera qué era lo que necesitaban para no ser excluidos de la nación de Dios. Y Jesús les estaba diciendo, ahora vamos a desglosar ese rollo. Adorar en espíritu y en verdad suena algo místico. Suena algo que te lo dicen, lo escucha uno mucho en las iglesias, ¿no es así? Bueno, por lo menos a mí me ha tocado escucharlo mucho en las iglesias, pero nunca he escuchado una explicación que sencilla de qué es eso. Las explicaciones a veces son muy ambiguas, o sea, de esas explicaciones que mejor no preguntas porque nada más el que está explicando sabe lo que está hablando. ¿Sí? Ahora, vamos a definir palabras, ¿sí? Porque definir palabras es algo que nos enseñan en la escuela y al definir palabras vamos a empezar a descubrir qué significa esto que estamos viendo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué voy a esto? Porque Abel adoró en espíritu y en verdad. Y si Abel adoró en espíritu y en verdad y nosotros queremos ser ese hombre que agrada a Dios, debemos de aprender a hacer lo que hizo Abel. De otra forma, Dios nos va a tratar como Caín. A lo mejor van a pasar años y años y años y estamos nosotros dándole ofrenda a Dios, cosas que Dios no acepta. Pero como no le conocemos o no entendemos, pues nunca nos damos por enterados, ¿no? ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué es adorar? Adorar viene de una palabra hebrea que significa postrarse en el sentido hebreo y en el sentido griego es una palabra que significa inclinarse o rendirse. Pero aplicado a lo que a nosotros nos atañe, que es entender la Escritura, es rendir homenaje y sumisión total a Dios. Es una respuesta integral del ser humano a la revelación de la verdad expuesta en la Biblia. Incluye reverencia, obediencia, entrega total y amor profundo a Dios. Eso es adorar. Es una postura de cuerpo y de actitud y de mente y de todo. Es algo integral. Porque alguien puede postrarse ante Dios, pero su actitud probablemente no sea esa. En este caso, vuelvo al ejemplo de Caín. Caín adoró, pero su actitud no estaba alineado a la acción. ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa? Eso es adorar, ¿sí? Es ofrecerle algo a Dios que es tuyo. Lo que sea tuyo, ahora se lo estás ofreciendo a Dios. Eso es adorar. Ahora, ¿qué significa en espíritu? Fíjate, el Espíritu Santo en la Biblia es el encargado de revelar a Dios a los hombres. Esa es la misión. Tan así que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Dios inspiró a hombres para escribir la Biblia. Ahora, ¿qué significa inspirarla a hombres?
Inspirar significa que como cuando tú estás haciendo la tarea con tus hijos cuando estaban pequeños y te asegurabas que su tarea no tuviera errores. Y si había algo mal, se lo borrabas y le decías, vuélvelo a hacer porque tiene algo mal. La inspiración bíblica es así. Dios se aseguró que todo lo que escribieran sus apóstoles y sus profetas no tuviera ningún error, pero ellos lo hicieron. ¿Me explico? Tú te aseguras que tu hijo haga la tarea sin errores, pero lo hizo él. Con sus palabras, con su forma de ser. Por eso hay tanta diferencia en estilos de escritura, palabras y todo este tema en la Biblia, porque hay gente muy, muy educada y hay gente que es campesina que escribe la Biblia, y Dios permite que cada quien use su forma de ser, pero sin errores. Eso significa inspiración. No sé si alguna vez alguien te lo ha explicado, ¿no? Pero eso es. Ahora, el Espíritu Santo es encargado de revelarnos a Dios a los hombres. Fíjate lo que dice Jesús en Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad, es Jesús hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién glorificará? A Jesucristo. Jesús es el que está hablando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo está encargado de convencer a las personas de que son pecadores. Ese es el encargo del Espíritu Santo. Después de eso está encargado de revelar a Jesucristo como el único camino a Dios. Y de entender que Jesucristo y el Padre son uno. Aunque son diferentes personas, son uno en esencia. Es un solo ser, aunque son diferentes personas. Son tres mentes en un solo ser, ¿sí? No son contrariedades. Ahora, para asegurar, para amarrar esto, porque esto es algo que cuando empezó a darle vueltas a mi mente, me venían muchas preguntas y Dios me contestó con un versículo bíblico, cuando ya estaba orando y meditando en esto, que está en 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2 habla que Dios a través de su Espíritu tiene una revelación especial para las personas que aman a Dios. Exclusiva. Y las personas que no aman a Dios no pueden entender lo que Dios les dice a través de su Espíritu. Fíjate, eso es lo que dice aquí. Versículo 6 del capítulo 2 de 1 Corintios dice, sin embargo, ahorita que estábamos orando por sabiduría, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, príncipes que son principales, personas eminentes, los pensadores, los intelectuales, la gente que tiene algo que decir, la gente que cuando llegan las cámaras le ponen el micrófono enfrente, esa gente, si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene esto que estamos leyendo ahorita. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ningún oído. Es más, hay una parte en Judas, en Pedro, que dice que hay cosas que nosotros hablamos aquí
que anhelan escuchar los ángeles, porque los ángeles, nosotros estamos revelando a Dios a través de la Escritura a los mismos ángeles. O sea, cuando estamos reunidos, puede haber ángeles también escuchando porque quieren aprender. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si algo dentro de ti, cuando tú escuchas la palabra dicha de una forma que el Espíritu Santo tiene la intención de enseñarte, y algo, si sientes un calor, sientes algo bonito dentro de ti, no es el orador, no es el orador, no es quien habla, es Dios dándote a conocer, diciéndote, hey, esto es neta, esto sí es, esto es lo que yo te quiero decir. Cosas que cuando otras personas que no tienen el Espíritu lo van a desechar, van a decir, ¿qué está hablando este loco? Y ahorita vamos a hablar de esto porque está escrito aquí, dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce a Dios más que el Espíritu que está en nosotros y nos dice lo que a Dios le agrada. Si a Abel se le reveló por medio del Espíritu lo que a Dios le agradaba, esa era la ventaja que tenía con Caín. Y aquí lo que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí estamos hablando de Caín, o de los Caínes, o de yo antes de conocer a Dios, porque habla del hombre natural. ¿Sí? Todos somos hombres naturales hasta que el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. Todos. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, dentro de ti, lo que hay en ti te está diciendo, sí, esto es verdad, sí, esto es mi palabra, sí, yo digo esto, sí, Jesús es Dios. No es un pensador, no es un hombre cualquiera, Jesús es Dios. Y cuando alguien cree eso es porque Dios se lo reveló. Cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu de Dios. Luego dice, en cambio el espiritual, que es la persona que tiene el Espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es esto: su palabra, la Biblia, lo que Dios dejó escrito. Esta es la mente de Cristo. Si tú falleces y escribes un diario y en ese diario pones tus memorias, esas memorias eres tú para tus generaciones futuras. Y si alguien te quiere conocer, te tiene que conocer a través de eso. Claro está que a lo mejor algún nieto que se acuerde de ti le va a platicar, no, pues mi abuelito y así, y así, y así, lo poquito que pudo conocer, pero ese nieto o ese bisnieto o ese tataranieto o esa persona que va a venir más adelante no va a tener forma de conocerte más que si dejaste un registro de lo que piensas y de lo que eres. Y Dios se encargó de dejar un registro de lo que piensa y de lo que es. Sin embargo, los que somos herederos a veces no lo leemos, a veces no. A lo mejor también tú tienes algún ser querido que extrañas, algún abuelo, alguna persona que extrañas y te gustaría tener otra vez esa conexión con él o con ella y dices, bueno, y agarras una foto y la empiezas a ver y empiezas a recordar, o ves un video o una carta o algo que dejó y te acuerdas de esa persona. Entonces Dios dejó algo bastante sustancial como para que estemos en contacto constante con Él.
Eso significa que en espíritu, esa es la parte del espíritu, de en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede ver el reino de los cielos al menos que nazca de nuevo por el espíritu, a menos que el espíritu esté dentro de él. Nadie puede ver las cosas cegadas para el hombre natural más que la persona que tiene el espíritu de Dios. Eso es. Ya concluimos con el tema del espíritu. Ahora vamos a describir qué significa en verdad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa en verdad? Bueno, primeramente que te quiero decir, si me acompañas a Juan 14, aquí estamos. Primero te quiero decir sobre la verdad, es que pues muchas personas debaten y hasta hacen filosofía de la verdad, ¿no? Pero la verdad, déjame decirte que no es un concepto. Eso es lo primero que tenemos que entender. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Ahora, para yo poder comprobarte esto, pues aquí lo vamos a leer, ¿verdad? Te estoy dando el encabezado nada más. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6 al 14. Y es Jesús hablando. Fíjate lo que le dice Jesús a sus discípulos. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al cielo más que a través de él. Es una declaración de exclusividad del cielo. Si Jesús estuviera diciendo mentiras, significa que esto lo tenemos que desechar y tendríamos que buscar otro camino al cielo. Nótese que también está diciendo que no hay muchos caminos al cielo. Solamente hay un camino al cielo. No es que Jesús diga, mira, yo soy un camino al cielo. No está diciendo eso. Si es así, dijera, yo soy un camino, pero busquen otros. Pueden entrar por mí al cielo, pero si no, busquen otros. No está diciendo eso. Dice, yo soy el camino, 1. Y la verdad, 2, y la vida, 3. ¿Qué es la vida? La vida eterna, la verdad absoluta, la verdad de las Escrituras. Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Una de ellas es mentir. Luego dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, porque todavía Felipe estaba infante en su fe, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que Jesús hace, nosotros también las haremos. Con esa idea vamos a concluir la enseñanza. Que las obras que Jesús hace, nosotros también las hacemos. Ahora, ¿qué es la obra que Jesús hizo? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de Hebreos 10. Y después de que tú escuches esto que hizo Jesús como obra, tú vas a decir, por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Por eso yo también puedo hacer lo mismo que hace Abel. Esto es una de las tantas cosas que Jesús se refiere a que las cosas que Él hizo, nosotros también podemos. Hay mucha gente que cuando le dice, las cosas que yo hago, también tú las puedes hacer. Señor, yo también puedo sanar enfermos y todo este rollo. Sí y no. ¿Verdad? Sí, pero eso no es lo más importante. Puedo echar fuera demonios. Cuando la gente venía, después de echar demonios, a decirle a Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dice Jesús?
No se alegren de que ustedes puedan echar demonios y puedan sanar a gente. Mejor alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque eso implica que van a ser aprobados por Dios. Porque hay una parte de personas que hacen milagros y que Dios les dice: nunca los conocí, apártense de mí. Entonces, con eso en mente vamos a leer Hebreos 10, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendría ya más conciencia del pecado. Escúchame bien. En el Antiguo Testamento Dios les había dicho a la gente: necesito que sacrifiquen animales inocentes y limpios para que mueran ellos y no mueran ustedes. Y la sangre derramada de esos sacrificios les va a ser contada como si ustedes hubieran muerto, y yo lo voy a aceptar. Eso era lo que Dios le agradó en el Antiguo Testamento. Y si te acuerdas, Abel, ¿qué hizo? Agarró de sus ovejas más gordas y las sacrificó y le ofreció eso a Dios. El libro de Levítico es el libro de los sacerdotes. Básicamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran carniceros. Llegabas y haz de cuenta, llegaste a un rastro y hay un montón de carne y sangre por todos lados. ¿Por qué? Porque eran los encargados de que si tú eras del pueblo, llegabas: oye, ¿sabes qué? Me quiero repetir, me quiero poner a cuentas con Dios. Lo hacían por medio de un toro, un becerro, algo de acuerdo a las posibilidades. Si la persona era muy pobre, hasta con una paloma era suficiente. Había unas ofrendas que se comían, otras que se quemaban completamente, pero eso dependía de cada cosa. Depende de qué lo que tú, para que tú ibas. Si querías arrepentirte de algo que habías hecho, si querías restituir algo, tenías que sacrificar y aparte restituir. El énfasis es ese. Eso le agradaba. Y ahorita vas a entender por qué. Dice aquí el versículo 3, dice: pero nuestros sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo voy a leer otra vez. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué significa eso? Que la gente que iba y hacía eso estaba solamente haciendo una obra de teatro de cosas que iban a venir después. Era un mini ensayo de algo que iba a suceder después. Cuando las personas iban y se arrepentían, le tenían que poner las dos manos encima al animalito y comprometerse y decir: toda mi culpa yo se la achaco a este animalito. Y una vez que haga esa acción de imponerle las manos al animalito, el sacerdote tenía que sacrificar al animalito, y al sacrificarlo, la sangre tenía un tratamiento y la carne tenía otro tratamiento, de manera ritualística, prefigurando algo que venía en el futuro. ¿Qué es eso? Dice el versículo 5: por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra en el mundo? Dios entra en el mundo. Dios se baja de su trono y entra en el mundo. ¿Y qué dice? Dice, Jesús dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién le está diciendo? Al Padre. A ti no te agradaron los sacrificios y las ofrendas, pero a mí me preparaste cuerpo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciéndolo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según el Antiguo Testamento. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Todas las ofrendas, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús, a la verdad. Ahora tú tienes que imponer las manos o trasladar tu culpa a aquel sacrificio eterno para que Dios se agrade de ti.
y para que puedas limpiar tus pecados. Esa es la verdad. Eso es lo que vino a hacer Él. Sin ese sacrificio, nuestros pecados no pueden ser lavados. ¿Por qué? Porque aunque sigamos haciendo sacrificios, esos no pueden quitarnos el pecado. Lo único que puede quitarnos el pecado es Dios, y añadir a nosotros el sacrificio. Ahora, ya con eso en mente, te quiero decir la conclusión. Todo lo que le ofrezcas a Dios que huela a Jesucristo o que tenga a Jesucristo, Dios lo va a aceptar. Y cuando tu intención esté alineada en adorarlo, es decir, en darle lo que es tuyo a Él, Dios lo va a aceptar. Cuando dices en el nombre de Jesús, estás diciendo que tú le estás poniendo las manos a ese sacrificio y que en base a esa sangre que se derramó, tú puedes acceder a Dios. Eso es lo que le estás diciendo a Dios cuando dices en el nombre de Jesús. De manera que un hombre que agrada a Dios o un hombre espiritual es alguien que adora por medio del Espíritu, utilizando la verdad que es Jesucristo para poder hacerlo. Ahora, el libro de Hebreos es el reemplazo del libro de Levítico en el Nuevo Testamento. Todos esos sacrificios apuntan a Cristo. El punto principal de Hebreos es que Jesús es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Y como nosotros somos sacerdotes, en el capítulo 13 del libro de Hebreos nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sacerdotes. Capítulo 13, versículo 10 al 15 dice: tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y ese es el versículo clave. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestros sacrificios es continuo, el estar orando, el estar ofreciendo cosas a Dios en el nombre de Jesús. Eso es lo que le agrada a Dios. Tu espiritualidad está sujeta a Cristo y al Espíritu, y de esa forma tú puedes agradar a Dios. De esa forma tú te puedes asegurar que no vas a entrar en los caminos de Caín, sino que vas a entrar en los caminos de Abel, y te vas a hacer compañero de los que vivieron por fe. Porque adivina que todos los que hacen lo que dice la Escritura para agradar a Dios están ejercitando la fe, porque la fe son mandatos de Dios puestos en acción. Abel ejercitó su fe, Caín ejercitó una religión. ¿Por qué? Porque Dios nunca le dijo que ofreciera eso, porque Caín no conoció a Dios, porque Caín no discernió espiritualmente que a Dios le agradaba un sacrificio de animales. Él quiere todo, quiere en espíritu, adoradores en espíritu y en verdad. A lo mejor tú dices, bueno, esto yo no lo había escuchado, yo no lo sé. Esto es algo para edificar. Somos reyes y sacerdotes para Dios. La forma, fíjate bien lo que te voy a decir, la forma de reinar es de rodillas. Ahorita, cuando empezamos la reunión, oramos. Así es como reinamos nosotros. Declaramos la palabra de Dios sobre las circunstancias, sobre las enfermedades, sobre las situaciones, y decimos, Dios, esto, como los profetas decían, de verdad te digo, en presencia de Dios estoy, que no lloverá por 3 años y medio, y no llovió por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Dios respaldó las palabras dichas con fe de un hijo suyo. No debemos maldecir, porque tenemos mucho poder por ser sacerdotes de Dios.
Nosotros reinamos de rodillas. Cuando oramos alineados a la voluntad de Dios, todo va a suceder. Todo va a suceder. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos poniéndonos bajo la cobertura y bajo la gracia de quien nos salvó. Así que vamos a ver qué les parece. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias que sabemos, Señor, que nunca vuelve vacía, Señor. Aunque el que hable no tenga la habilidad que tú tienes para explicarla, Señor, la decimos de todo corazón, esperando que caiga en esa tierra bella, en esa tierra perfecta, en esa tierra fértil, que es un corazón sincero, Señor, y que yo sé, Padre, y confío en que tu Espíritu Santo, Señor, va a convertir esta palabra en algo que te dé gracias, que te dé fruto, que te dé alabanza, que te dé la gloria y la honra a ti, Señor. Te doy gracias por estos hombres, gracias por esta oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.